20 minutos para llegar a las 7 de la tarde. Estamos en comunicación telefónica con la abogada previsionalista Florencia Marcarián para hablar sobre los jubilados que están realmente cada vez más pobres. Creo que uno de los grandes desaciertos del gobierno de Javier Milei fue justamente arremeter en contra de los jubilados y no darles aumento, que es mucho aumento, no es mucho aumento. Vamos a charlar un ratito con ella. Hola Florencia, ¿cómo estás? Emilio Laroca desde Posadas Misiones te saluda y hacia toda la provincia. Emilio, buenas tardes, también para toda la audiencia, un placer. Bueno, ¿están cada vez más pobres los jubilados? Están cada vez más pobres, de hecho hay jubilados que van cayendo en la línea de pobreza y jubilados que van cayendo también en la línea de indigencia. Y esto tiene que ver, de los 8 millones de jubilados y pensionados que hay, 5 millones están cobrando jubilaciones y pensiones de la mínima, pero hay que recordar que más allá de los que cobran la mínima, también están quienes cobran la PUAM, que es un 80% de la mínima, y quienes cobran pensiones no contributivas, que están cobrando un 70%. Entonces, cuando se habla de lo mucho que le cuesta al jubilado de la mínima llegar a fin de mes, poder adquirir la medicación, poder pagar los servicios, también hay que pensar en aquellos que cobran entre el 80 y el 70% de esa jubilación mínima. Florencia, ¿es cierto que tambalearía el déficit fiscal cero si se aumentaba a los jubilados? Porque lo mismo también es que le dé el bono de 70.000 pesos que ya está bastante devaluado para esta fecha. Un bono que se mantiene desde marzo inalterable en 70.000 pesos, y ya dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, que no hay definición en cambiar el monto de este bono. Y el aumento que se iba a dar con la ley que se vetó, la ley de movilidad, era de 13.164 pesos. Sí. Por jubilado, por pensionado. Sí. Lo interesante que traía, entre otras cosas, esa fórmula de movilidad, era la posibilidad de analizar anualmente cuánto había subido, cuánto había aumentado el índice de precios al consumidor, es decir, la inflación, y cuánto lo habían hecho los salarios. Y de la diferencia que surgiera se iba a pagar el 50% de esa diferencia en el mes de marzo. Que era una forma de sostener un crecimiento económico para los jubilados, porque si se cumple el proyecto económico del gobierno, y hay que decir que lo que el presidente ha dicho en términos generales lo va cumpliendo, yendo hacia la baja va a llegar un momento en el que los jubilados no van a tener movilidad, si solamente se rige por la inflación. Entonces, era una manera de que los jubilados pudieran tener un crecimiento económico, si había un crecimiento económico también en el país, ¿no? En el caso de los trabajadores activos. Sí. Pero bueno, con el veto esto no sucedió. No recibieron ese aumento de 13.000 pesos, que habría que ver qué es lo que puede comprar un jubilado 13.000 pesos. Con esa suma. ¿Vos 13.174 pesos. ¿Vos creés que el gobierno es como que se encaprichó con esto? ¿O afecta directamente al déficit fiscal? Yo sé que no sos economista, pero estás en el tema. No sé si es un capricho, es algo que habían dicho y que sostuvieron. O sea, lo que vienen diciendo, lo vienen sosteniendo. Dijeron desde un primer momento que iban a vetar la ley, lograron que se diera vuelta cuando fue el veto, porque la idea era que se pudiera llevar adelante esta nueva fórmula de movilidad, que finalmente no sucedió. Vos me hablás de yendo a la parte económica, 13.164 pesos por cada jubilado me parece que no es un monto exagerado, ¿no? Y que siempre se sostiene esto del déficit fiscal, el déficit cero, de la idea de sacar adelante la parte económica del país. Pero en el mismo tiempo en el que esto se daba, y había otras cuestiones, ¿no? Como las dietas, gente votando en menos de un minuto, aumentos, por más que el dinero no salga de la misma caja,
queda con un saborcito amargo, ¿no? Tal Para cual. los jubilados, los pensionados y todos los que tenemos jubilados y pensionados en nuestras familias y los que conocemos, más que nada aquellos que están cobrando pensiones no contributivas, ¿no? Me parece perfecto, por ejemplo, esto de que se haga una revisión, de que haya una auditoría para revisar todas estas irregularidades que se fueron dando, dinero que se sacó de la caja de ANSES para financiar cosas que no correspondían. Y aparte Pero hay que sumar el recorte en los medicamentos que va a tener que salir del bolsillo de los jubilados, las cosas que siguen subiendo y esos 70.000 pesos que le da el gobierno, ese bono que no se mueve desde marzo, ¿no? Son ingredientes que llevan a un jubilado y por eso te quería preguntar si estos 5 millones de jubilados que cobran la mínima, como vos me decís, están bajo la línea de pobreza o indigencia. algunos están bajo la línea de pobreza, otros llegan a la indigencia, porque con estas 44 moléculas que se han eliminado, hay que recordar que antes parte de esos medicamentos compuestos estaban cubiertos al 100%. Desde el PAMI lo que se ha dicho es que la idea es privilegiar aquellos medicamentos, o sea, cubrirlos al 100%, los que refieren a afecciones más importantes, lo que tiene que ver con la parte oncológica, lo que refiere a la diabetes, al HIV, a la hepatitis también, lo que refiere a la hipertensión, afecciones más comunes de la población, pero a los jubilados se les hace cuesta arriba pagar esos medicamentos aunque tengan cierto descuento, ¿no? Que va entre un 50 y un 80%, pero la mayoría está alrededor de una cobertura del 50%. Y se ha visto en el último tiempo como los jubilados ingresan a las farmacias a pedir precio y se retiran sin comprar el medicamento porque no lo pueden pagar, o terminan consultándole al farmacéutico si tienen alguna opción un poco más económica, haciendo ajustes en la salud, ¿no? Sí, A ver, sí. No cuando uno solo, habla no de solo la en la salud, indigencia, de la pobreza, claro, en la es economía esto, es también, esto. en la canasta básica. Un jubilado hoy ya no puede comprar un montón de cosas, realmente es una barbaridad. Florencia, ya que sos abogada, te quiero preguntar, en este caso, un jubilado puede presentar un recurso de amparo en contra de este veto o es muy largo el proceso judicial? Sí, puede presentarse, por supuesto que sí. De hecho, ya se estuvo considerando la posibilidad de presentar amparos por la inconstitucionalidad de este veto y sobre todo por cómo los afecta, ¿verdad? A ver, hay una realidad. La movilidad tiene que ser por ley. Hoy se rige por el decreto de necesidad de urgencia. No es por comparar gobiernos, porque es imposible en este caso y sobre todo con la situación que voy a mencionar, pero en el 2020, mientras se cursaba la pandemia, se suspendió la fórmula de movilidad que estaba vigente y se dieron los aumentos por decreto de necesidad y urgencia también, y cuando se retoma nuevamente la fórmula de movilidad que se modifica en el 2021, los aumentos que se dieron con posterioridad fueron sobre la base de los aumentos dados por decreto y no los aumentos que hubieran correspondido aplicando la fórmula de movilidad que estaba vigente en el 2019. Y eso llevó a que la gente hiciera reclamos porque hubiera correspondido que la base fuera otra, que fuera por encima de los montos que estaban cobrando. Y hoy, nuevamente, los aumentos son por decreto de necesidad de urgencia. No quiere decir que esté mal, porque lo bueno es que los aumentos son mensuales, teniendo en cuenta el índice de inflación, pero lo que no se está considerando es el crecimiento económico del jubilado a futuro y que a veces los aumentos van por encima de la inflación, como se ha visto, por ejemplo, en las prepagas. Florencia, por último, y agradeciendo tu tiempo, ¿no? ¿Qué avisorás para estos 4 años de gobierno? No quiero hacer futurología, obviamente, pero para los jubilados o de acá a diciembre. Se ve difícil el panorama para los jubilados. Con la esperanza quizás que para el año que viene se trate
una ley de movilidad que sea superadora, ¿verdad? Ujú. Todos los gobiernos, cada nuevo gobierno apunta a una nueva fórmula de movilidad. Esta es una buena fórmula de movilidad, la que se está dando por decreto, porque tiene en cuenta la inflación, pero sí habría que tener en cuenta el crecimiento económico para el jubilado, quizás tener en cuenta los salarios, ¿no? El índice del RIPTE también, que bueno, en algún momento fue tan cuestionado, pero también depende del contexto en el que se va dando. Florencia, sí, sí. sí, te escucho. No, justamente por esto, que si la inflación va a la baja, va a ser muy poca la movilidad de nuestros queridos jubilados. Florencia, muchísimas gracias. ¿Cómo te podemos contactar, el público en general? Todas las consultas que tengan nos las pueden hacer llegar a nuestras redes estudio.marcarian. Ah, fácil, Marcarian con K. Marcarian con K. Listo, mandale un saludo grande a tu papá. Le voy a mandar, muchísimas gracias. Gracias, Florencia. Florencia Marcarian con nosotros, abogada previsionalista, hablando un poquito del veto de Javier Milei a los jubilados y la situación de los jubilados hoy en día.